biología. La descripción de estos huesos, los huesos que conforman la región del muslo. En la región del muslo hay un único hueso, ese hueso es el fémur. Y se aprovecha que no hay una descripción tan grande para incorporarle aquí a la patela, que ustedes saben es el sesamoideo más grande que se encuentra en la región de la rodilla. ¿Qué elemento se debe tomar en cuenta entonces? El fémur es un hueso largo y aquí tienes, acuérdense que en la anatomía siempre se pregunta especialmente las diferencias. Es el hueso más largo y es el hueso pesado, el más pesado del cuerpo. Acuérdense que también hemos visto el más grande de los planos con el coxal. Hemos visto el foramen más grande también. Hay algunas características que ya hay que irlas tomando en cuenta. Se dice que es el más largo ya que representa, su longitud representa la cuarta parte de la talla que tiene una persona. ¿Sí? Solamente el fémur ya es la cuarta parte de la altura que tiene una persona. Respecto a su forma, está adaptada a la estación de pie. ¿Por qué se dice eso? Porque en el fémur se va a dar una región de transición. Esto se ve especialmente en conjunto con la columna. Lamentablemente no se puede dar todo simultáneo. Cuando nosotros estudiemos la columna, vamos a ver que el peso del cuerpo y de todas las estructuras blandas va a aumentar desde la cabeza hacia la región de la columna cervical. La C1, C2, C3, C4 van aumentando de tamaño a medida que van bajando porque tienen que soportar el peso que tienen hacia arriba, el peso de su región y el peso de arriba. Entonces, eso explica por qué C2 es más grande que C1, C2 es más grande, C3 es más que C2, C4 es más que C3 y así. Y va aumentando en las regiones dorsales también. Los cuerpos vertebrales van aumentando. ¿Hasta cuándo? La vértebra más grande, más pesada, la vértebra libre, es L5. Y L5, ya hemos dicho, es tan notoria que contribuye a formar el promontorio. Sin embargo, a partir de la región sacra, el sacro y el coxis ocurre lo contrario. Comienza todo a disminuir de tamaño. ¿Por qué? Ahí viene la pregunta, ¿y aquí entra el miembro inferior? ¿Por qué? Porque el peso del cuerpo y el peso de todas las estructuras que había en el tórax ahora es transferido a los miembros inferiores. Entonces el coxal comienza a ser lo grande, el sacro ya no necesita seguir ensanchándose más. Imagínense cómo terminaríamos nosotros. Y entonces, como el peso del cuerpo ha sido transferido a los miembros inferiores, entonces la columna ya no necesita soportar tanto peso. Entonces comienza a ser al revés, comienza a ser más pequeña, y evidentemente la vértebra coxis o coxigia, CX4 o CX5, ya son pequeños, muy pequeñitos. Bien, entonces, ¿por qué hago este análisis? Porque ahora tenemos que entender esto. Entonces, resulta que la pelvis y el coxal han salido de la línea media del eje. Pero nosotros tenemos que tener la bipedestación. Entonces, lo que dice ahí, la forma del fémur es una forma de transición. Ahora tenemos que ir de lateral, pero hacia medial. Si ustedes intentan poner al fémur recto, va a ocurrir que los cóndilos del fémur no van a estar horizontales. Si ponen los cóndilos del fémur horizontales, van a ver que la dirección de esa longitud del fémur tampoco es vertical. Entonces, la pregunta es ¿por qué? Y aquí, como dice, esta es una forma, la forma del fémur está adaptada a la bipedestación. Gracias a esa forma es que nosotros podemos caminar tranquilamente. Ahora, el cuello actúa como un arrotante entre el tronco y el miembro inferior. Eso, aquí
aquí ya le está dando un valor. Esto es solamente una aproximación, pero aquí ya está diciendo qué importante que es el cuello del fémur en esa transición. El cuello del fémur en algún momento va a transmitir esos pesos que vienen desde el eje del cuerpo al miembro inferior. Y en algún momento, como vamos a ver, si proyectamos hacia abajo el cuello del fémur, vamos a ver que el cuello del fémur no asienta, no transmite el cuerpo hacia el eje, sino soporta la carga de todo el cuerpo. Entonces, eso es importante cuando hay las fracturas de fémur, que también vamos a ver en vinculación clínica. Bien. Entonces, vamos con la diáfisis, así se comienza. El cuerpo es largo y oblicuo. Es largo, eso está claro, es un hueso largo, tiene canal medular, etc. Dice que es oblicuo. Esto es una ayuda, ya lo hemos dicho varias veces, lo volvemos a reiterar. Cuando dice que es oblicuo, se piden dos direcciones por lo menos. Si yo voy a escribir en mi examen y digo que cualquier estructura tiene una dirección oblicua, yo tengo que poner dos direcciones, que es oblicuo hacia arriba y adelante, es oblicuo hacia abajo y lateral. Dos direcciones tengo que poner cuando dice que es oblicuo, ¿sí? Entonces, aquí dice, el fémur es oblicuo hacia abajo y medial. Entonces está yendo hacia el eje del cuerpo. Está yendo hacia abajo, pero también está yendo hacia medial. Entonces, el eje del cuerpo, el cuerpo propiamente dicho, es oblicuo. Consecuencia del ensanchamiento de la pelvis. ¿Por qué? Porque la pelvis viene ancha, pero el cuerpo otra vez lo quiere llevar a lo correcto, a soportar mejor el peso de la persona. Dice aquí que presenta una torsión sobre su eje, de manera tal que su extremo inferior va a formar ángulo con la transversal, ¿sí? Si nosotros tomamos el eje del cuerpo y tomamos la transversal, hay un ángulo, eso dice. Por eso es oblicuo. Vamos a hablar después de los ángulos. Vamos viendo entonces con la descripción. Parte central, diáfisis. La diáfisis tiene una cara anterior, ustedes lo ven, y tiene dos caras posteriores, posterolateral y posteromedial. La cara anterior, lo que llama la atención es la presencia de una superficie lisa, es convexa, porque es bastante cilíndrica. Presta inserción al vasto intermedio. Ya vamos a ver, hay una lámina de inserciones. Entonces, el vasto intermedio en esa superficie lisa va a tomar atención. Acuérdense que aquí hay un gran protagonista, un gran músculo, que es el cuádriceps crural. Y el cuádriceps crural tiene 4 porciones. Entonces, de la que se está hablando es del vasto intermedio. Y hacia abajo, ya en la parte distal de esta diáfisis, va a presentar también una superficie muscular para la inserción del músculo articular de la rodilla, o como se llamaba antes, subcrural. Bien, si ustedes lo ven aquí, también se puede apreciar sus bordes, su borde medial, su borde lateral, que son bordes rojos, poco marcados, etc. ¿Sí? Las caras posteriores. Aquí vemos, y ya lo vamos a describir a continuación, en medio de la diáfisis hay una larga cresta longitudinal que divide a la cara posterior en dos caras, en las que está ahí la posterolateral y la posteromedial. Como el hueso es cilíndrico, también siguen manteniendo esa forma convexa y lisa. Y se caracterizan por ser más anchas hacia arriba, ¿no es cierto? Y más estrechas hacia abajo. Esa es una característica común. Va disminuyendo su ancho. Prestan inserción para los vastos laterales, medial y lateral respectivamente. Eso quiere decir que en la cara posterolateral, vasto lateral, en la cara posterolateral,
medial, vasto medial. El vasto intermedio, las expansiones hacia los lados del vasto intermedio también van a llegar a ambas caras, ¿no? Es decir, que el vasto intermedio tiene una superficie más ancha, no solamente va a estar en la cara anterior, sino también va a pasar hacia ambas caras posteriores. Bien, entonces eso es, ahí se puede ver entonces la oblicuidad, y fíjense, con el hueso oblicuo sí, los cóndilos tienden a quedar sobre el plano horizontal. Ahí están las superficies óseas para el vasto intermedio en la cara anterior, para el músculo articular de la rodilla, y estamos viendo las inserciones también para el vasto lateral, para el vasto medial y el vasto intermedio en la diáfisis. Bordes. Hemos dicho, presenta dos bordes, un borde lateral, un borde medial poco marcados. No hay grandes detalles que señalar ahí. Sin embargo, el gran protagonista en la parte posterior es ese borde posterior. Aquí hay que hacer alguna corrección seguramente, o es las costumbres, ¿no? lo que los define. Yo les he pedido a ustedes que lean siempre el diccionario médico o el diccionario anatómico, y aquí lo que podemos señalar del borde posterior es que del borde tiene muy poco, no es tan delgado. Peor todavía, línea, ¿no? Línea áspera. Si ustedes han visto esta línea, esa mal llamada línea áspera, es una verdadera cresta, es bastante gruesa. Entonces, bueno, los nombres se han quedado por la costumbre que se tiene. Entonces, se llama borde posterior o línea áspera. ¿Qué hace esa línea áspera? Se coloca en el eje de la cara posterior del fémur, y vamos a ver, esa línea va a sufrir modificaciones según vaya hacia la parte proximal o se dirija hacia la parte distal. Hacia arriba, o sea, hacia proximal, va a ocurrir una trifurcación, es decir, esto se va a transformar, ese borde va a transformarse en tres líneas a la vez, mientras que hacia abajo solamente se va a dividir en dos. Hacia arriba, entonces, se va a trifurcar, y aquí lo estoy cambiando incluso con colores, va a formar una rama lateral, una rama media y una rama medial. Es decir, que vamos a encontrar una parte lateral, una parte intermedia y una parte medial. Vamos a encontrar esas tres superficies. ¿Qué son esas superficies? Las superficies de inserción para la rama lateral del glúteo mayor, del músculo glúteo mayor. Para la rama medial, la superficie para la inserción del glúteo menor. Y para la rama intermedia, para el músculo pectín. Entonces, esas ya se van a corresponder a eso. Ahora, además, sobre esa superficie, como ven en el lado derecho, va a haber inserciones, superficies de inserción también para el plano de los aductores. Acuérdense que hacia la región medial y toda la parte posterior están ocupando los músculos aductores. Entonces, se insertan entonces los vastos, ya hemos dicho, lateral con lateral, medial con medial, los músculos aductores y el bíceps femoral. Hay que diferenciarlos del bíceps braquial o del bíceps crural, como también se llama. Hacia abajo, esas líneas van a ir hacia los cóndilos para formar la superficie poplitea. No, creo que no tengo otra imagen, por si acaso. Hacia arriba, entonces, hemos asistido a la trifurcación de esa línea áspera. Hacia la parte media de la diáfisis la vemos consolidar, y hacia la parte distal no se trifurca, sino se bifurca. Lo que dice es cada una de estas líneas se va dirigiendo al subcóndilo correspondiente, cóndilo medial, cóndilo lateral, formando una superficie que va a constituir la futura superficie poplitea o hueco popliteo, que corresponde
articulación clínica, entonces tenemos aquí, ¿qué es eso? Es una fractura diafisaria, fractura de la diáfisis femoral en su tercio medio, eso, ¿no? Entonces, en la imagen de aquí, pues aquí arriba, además, con pérdida del eje, con pérdida del eje del fémur, ¿no? Del hueso. Dejamos esos detalles y nos vamos ya a describir los extremos. Entonces tenemos dos extremos, un extremo proximal o extremo superior, que tiene varios detalles anatómicos. Eso también quiero aclarar. Yo digo detalles anatómicos, hay otros que dicen reparos anatómicos. Lo malo de la medicina es que hay muchos nombres similares. Reparos anatómicos también van, porque alguna vez en el examen nos preguntó ¿qué son detalles anatómicos? Bien, vamos con la cabeza. Ya sabemos la definición. Cabeza tiene la forma de una esfera. Hay en el coxal, hemos visto que hay una cavidad cotiloidea, cóncavo o acetábulo. Hemos dicho que es bastante profundo. Y eso tiene que corresponderse con algo. Por lo tanto, la cabeza del fémur es más cabeza que la cabeza humeral. Entonces representa los 2/3 de una esfera, ahí está, y se va a dirigir, va a estar orientada, fíjense aquí hay tres direcciones, se dirige hacia arriba, se dirige hacia medial y hacia adelante. Esa es la dirección que tiene la cabeza, está orientada hacia esa dirección. En esta parte de la cabeza vamos a encontrar una depresión. Lo vamos a ver ahí en otra imagen, se ve mejor. Se ve una depresión, una fosita, dice ahí. Esa fosita está un poco por debajo del centro de la esfera, dice cómo encontrar. Y en ella se va a insertar un ligamento. Y ahí están sus dos nombres. O es ligamento redondo o se llaman ligamentos de la cabeza del fémur. El nombre actual es ligamento de la cabeza del fémur. Punto. Cuello. Después de la cabeza, un estrechamiento como todo cuello, ¿no? El cuello está debajo de una cabeza y deja de ser voluminoso para corresponder a un estrechamiento. Su diámetro vertical es oblicuo hacia abajo, ¿no es cierto? Y hacia atrás, va a ir hacia la parte posterior. Recuerden que la cabeza está orientada hacia adelante. ¿Qué más? Aquí, ojalá se puedan, en articulación, si no se puede mostrar aquí, en articulaciones sí. Presenta una cara anterior que es intraarticular, mientras las otras no lo son. En realidad, cuando se lo ve por la cara anterior, el cuello hacia la cara anterior es mucho más pequeño. Si se mira el mismo cuello desde la cara posterior, se ve que es más amplio. Cuando se ve con las articulaciones y se ve la cápsula y todos los demás elementos que conforman la articulación, vamos a ver que la parte articular de la articulación coxofemoral hacia adelante lo envuelve bien, pero hacia atrás hay un sector que no es cubierto, eso es lo que está diciendo, que no es cubierto por esto. ¿Qué más? El cuello, el eje del cuello con el eje de la diáfisis forma un ángulo. Ese ángulo es de 126 grados y se llama ángulo cérvico-diafisario. Así hemos dicho que se llaman los ángulos entre cuello y diáfisis. Ahora, aquí yo les diría, presten atención porque ese ángulo es importante, ese ángulo es fundamental. Ese ángulo determina la forma de caminar que tenga una persona y deformidades
que lo vamos a ver enseguida. Creo que hay aquí láminas con vinculación clínica. ¿Qué más? Hacia adelante, en la cara anterior, vamos a ver que al finalizar el cuello aparecen dos prominencias. Una grande que parece seguir el eje del cuerpo, de la diáfisis, y recibe el nombre de trocánter mayor. Y otro pequeño que sale hacia medial desde el eje, se desprende del eje y recibe el nombre de trocánter menor. La forma en la que se vinculan estos dos trocánteres es diferente según sea hacia adelante o hacia atrás. Cuando es hacia adelante, entonces, fíjense, se forma una línea, y eso sí es una línea, ustedes lo pueden ver, es una línea que recibe el nombre de línea intertrocantea. Otra vez, el lenguaje anatómico hoy es muy amigable. ¿Cómo se puede llamar que la línea que une dos trocánteres? Línea intertrocantea. Hacia atrás ya no hay línea intertrocantea porque no es tan delgada. Esa misma formación es más gruesa y corresponde a una cresta. Entonces, la misma situación hacia atrás forma la cresta intertrocantea. Bueno, estamos viendo aquí la cápsula abierta, estamos viendo la cabeza, estamos viendo el cartílago articular, la fosita del ligamento redondo, fíjense, y al ligamento redondo. Ahí está. Y la imagen que hay a este otro lado es otra vez para mostrar que el ángulo cérvico-diafisario debe tener 126 grados. Y bueno, ya estamos viendo los mismos detalles. Este dice aquí visión anterior. Si ustedes se fijan, hay, bueno, la idea era mostrar la cabeza, mostrar el ligamento de la cabeza femoral. Se puede ver aquí terminar la cápsula, envolviendo completamente al cuello, y la línea intertrocanteria uniendo los dos trocánteres. En la vista posterior, aquí podemos ver al trocánter mayor, al trocánter menor, y esto, por supuesto, ya no es una línea, entonces es mucho más grueso y es una cresta intertrocanteria. Y si vemos con un poco de cuidado, vamos a ver lo que decíamos, que la cápsula, fíjense, termina aquí, de aquí hacia adelante, pero llega hasta aquí, pero el cuello es hasta aquí. Entonces, eso es lo que dice, cubre completamente hacia adelante, hacia atrás. No lo cubre así. Bien, entonces, hemos visto una cabeza, hemos visto un cuello, y ahora vamos a ver el macizo trocantero, o sea, los dos trocánteres. Por lo tanto, se va a hablar de un trocánter mayor y de un trocánter menor. El trocánter mayor, ya lo dijimos, se llama así, es voluminoso, parece continuar a la diáfisis, y se encuentra en dirección superior de la diáfisis y lateral del cuello. Cuello hacia lateral del cuello. Presenta caras, tiene una cara lateral, tiene una cara medial, tiene un borde ahí intermedio. Lo que llama la atención es que tiene una formación o fosa trocantérica que va a permitir o que va a servir para la inserción de los músculos obturador externo, para los géminos, para el piriforme y el vasto lateral. En otras palabras, la mayoría de los músculos llamados pelvitrocanterios, entre comillas, pelvitrocanterios, son varios. Cuando veamos músculos de esta región, los vamos a estudiar a todos, pero acuérdense que la mayoría de ellos va a terminar en el trocánter mayor. Trocánter menor. El trocánter menor es mucho más inferior, está dirigido hacia debajo del cuello, está desprendido de la diáfisis y presenta una superficie de inserción para el iliozoas. Acuérdense
fíjense, siempre el iliosoas se inserta en el trocánter menor. Muy bien. Ahí, pues ya hemos dicho, ahí está hacia adelante y hacia atrás la línea intertrocanteria, la cresta intertrocanteria, etc. Finalmente, acuérdense que el cuello quirúrgico es la formación más inferior que va a unir la diáfisis con las epífisis. No hay mayores detalles, no es muy notoria, etc. Une el cuerpo con el hueso, eso es lo que se podría decir. Trocánter mayor, trocánter menor. Superficies de inserciones, fíjense, estamos destacando la inserción del iliosoas o psoas ilíaco en el trocánter menor, al piriforme, a los glúteos y al vasto, fíjense en el trocánter mayor, y ahí no están los músculos pelvitrocánteros. Para terminar y salir de esta parte, hay que ver un tema de vinculación clínica muy interesante. ¿Por qué es importante un ángulo? Ahí dice 127, ¿no? ¿Por qué es importante ese ángulo cérvico-diafisario? Porque la forma en la cual se articula la cabeza y el cuello del fémur va a determinar el comportamiento de nosotros en la marcha y nos va a hablar también de qué posibilidades de lesión puede haber, qué posibilidades tenemos de tener dificultades en la locomoción. Por supuesto, esto se debería hacer cuando el niño está comenzando a dar los primeros pasos. Entonces, de 126 a 130 grados como máximo, ¿no es cierto? Se habla de una coxa. Coxa es la relación del ángulo cérvico-diafisario. Ese ángulo, ahí dice, ¿está normal? ¿Está hacia el valgo o está hacia el valgo? Esas son las dos deformidades. Entonces, lo ideal es que en las radiografías que se hacen de los niños antes de la marcha sea una coxa norma, que significa que la relación del ángulo cérvico-diafisario es de 130 grados. Si esa relación aumenta, fíjense, 140, ya se habla de una coxa valga. Y si esa relación, ese ángulo disminuye, fíjense ahí dice 90 grados casi la relación del ángulo cérvico-diafisario, se habla de una coxa valga. Entonces, está desviado, eso quiere decir, hacia el valgo o hacia el var. ¿Está aumentando o está disminuyendo? Pero tenemos que partir de la coxa norma. ¿Cuál es la diferencia? La coxa norma, si ustedes se fijan, por este ángulo que conserva, va a hacer lo que acabamos de definir en la anatomía. Oblicuo, hacia abajo y medial, fíjense, nos permite una buena bifedestación permanente, etc. La coxa valga, el ángulo está aumentado. Las posibilidades de luxación son evidentes, ¿no es cierto? Y esas personas van a caminar prácticamente con los muslos separados. O alguien los llama roscos, ¿no? Dos pelos peleando pasan por abajo. Esa es una anomalía. Y al revés, si la coxa está orientada hacia el varo, al hacer el ángulo menor, aumenta la oblicuidad, porque esto no cambia, y entonces, fíjense, esta oblicuidad hace que sean las rodillas las que estén, en vez de estar ligeramente separados, como decíamos en la posición anatómica, estén las rodillas juntas. Y si son personas que usan o pantalones o algo ahí, ocurre el desgaste hacia ese lado. Entonces, un tema de vinculación clínica que son las consecuencias de las desviaciones de la relación cérvico-diafisaria. Entonces, es tan lógico que podamos decir cuánto se acepta de ángulo cérvico-diafisario y qué se llaman las dos variaciones. Ahí está con líneas hacia arriba, solo líneas, y hacia abajo con un ejemplo de los huesos
con cada una de sus desviaciones. No, eso no tiene nada que ver con figuritas. No, ahí hay dos radiografías. ¿Eso qué nos dice? Orientación hacia dónde, hacia el valgo o hacia el bajo. ¿No es cierto? Si ustedes se fijan, aquí el ángulo está aumentado o disminuido. Aumentado, ¿no? Entonces, fíjense cómo pasa. Claro, aquí no hay traumatismo, nada, son niños que están todavía con sus cartílagos de crecimiento, pero ya se ven esas orientaciones. Fíjense, si disminuye un ángulo de 90 grados y eso cambia y por supuesto queda además permanente en la persona. Entonces hay tratamientos ortopédicos para corregir eso. Y ahí tenemos casi uno y uno, ¿no? Desviaciones. Y les decíamos, esto sí, claro, repercute en la forma de caminar que puede tener una persona. Y bueno, fíjense, hay varios. Yo supongo que en sus prácticas de anatomía, en vez de estar cosa y cosa, debe estar haciendo algún tema de vinculación por lo menos. Bueno, ahí estamos, ya entramos al tema de fracturas. Entenderemos algunas cosas. Las fracturas pueden ocurrir a cualquier nivel. Aquí estamos de la parte de la cabeza, del fémur en la parte superior, y esto puede ser sencillo o muy complicado. ¿Por qué? Porque aquí hay un elemento. Acuérdense que la cavidad cotiloidea es grande, es profunda. Es una articulación, después del hombro, es la que más movimiento goza, pero también lo complicado que es acceder a este sitio por la cantidad de elementos musculares, nerviosos que están pasando, porque hay que llegar dentro de la cápsula, me refiero en ese tipo de fracturas. Tal vez el razonamiento más sencillo aquí sea, ¿qué creen que pase con esa persona? ¿Tiene una fractura del cuello, tiene una fractura de la cabeza, o tiene una fractura del cuello quirúrgico o sobre la línea intertrochanteriana? Esa persona no tiene problema en su vida diaria. Para comenzar, esa persona no puede caminar. Pues caminar es primero, antes que caminar, sostener el peso. Y en una estructura fracturada así no está diseñada para soportar el peso. Entonces, una persona que tiene una fractura en esa forma, desde ya tiene que estar echada hasta que se le haga toda la terapéutica necesaria. Esto nos muestra el adelanto tecnológico, y fíjense cómo hoy en día, con la mayor sobrevida de las poblaciones humanas, que hemos visto que hoy tenemos gran cantidad de personas viejas, personas de la tercera edad. Los elementos articulares se han ido desgastando y hoy en día la tecnología ha creado esas famosas cabezas de titanio. No es como se ve aquí solamente, sino como ustedes lo ven, tienen una gran cantidad de material que entra dentro del canal medular, como lo muestra. Algunas, no en este caso, incluso tienen un cótilo también de titanio, es un milagro de la ciencia. Sin embargo, como vamos a ver, eso no resuelve el problema. Si ustedes se fijan, no solamente es la cabeza, sino también la cavidad cotiloidea la que tiene un elemento ahí protésico. Pero si ustedes se fijan al lado, igual puede haber luxaciones, no está libre de eso. Y bueno, hay otros elementos que utilizan placas, como se ven aquí, tornillos, ¿sí?, para asegurar esa estabilidad articular, en el entendido que hemos dicho, no se puede caminar si esto no se aprovecha. Extremo inferior. El extremo inferior se caracteriza por presentar estas dos formaciones grandes, que son los cóndilos femorales, separados por un espacio que viene a ser la fosa intercondilea. Fíjense, tampoco hay ciencia. Cóndilo, fosa intercondilea, la que los separa. Y hemos dicho que hacia la parte posterior de la rodilla existe un hueco, que es esta parte, que recibe el nombre
fosa poplítea o hueco poplíteo, y que es importante porque transcurren elementos vasculares y nerviosos. De los cóndilos, son dos los cóndilos, cóndilo medial, cóndilo lateral. Características: el cóndilo medial es medial al eje del fémur y es más estrecho. El cóndilo, los cóndilos se separan por las ranuras condilotrocleares. Aquí hay espacios que están entre la región supracondilia y el cóndilo y que reciben ese nombre, ¿no? Ranuras condilotrocleares. Esta formación la vamos a explicar con mayor detalle cuando veamos la articulación de la rodilla. Cuando veamos la articulación de la rodilla, vamos a poner a los cóndilos, pero le vamos a hacer contrastar con los platillos tibiales y vamos a ver de qué manera encajan perfectamente en su función. Estructura: entonces, en la diáfisis, su periferia es compacta, aquí se ve el tejido compacto y la parte más esponjosa está hacia la región de la médula. Aquí hay dos cosas que hay que tomar atención. Existen fuerzas de presión y fuerzas de tracción. Las fuerzas de presión son las que van a hacer que el cuerpo entero y lo que pueda cargar repercutan contra las líneas de tracción y fíjense, aquí se van desarrollando verdaderas tramas en la figura, en sus computadores lo van a ver mejor. Una verdadera malla se puede ver ahí que van a contrarrestar esas fuerzas de presión. Y el otro elemento que hay que tener cuidado es que la cabeza y el cuello, antes de llegar al eje del cuerpo, son estructuras que van a soportar el peso del cuerpo. Los trocánteres no tienen mayor problema, el peso del cuerpo va a llegar por el eje, por ahí vamos a descansar. Pero si hay una fractura del cuello, imagínense, esa fractura del cuello, si ustedes proyectan hacia abajo, va a salir sobre el suelo prácticamente. Entonces nos indica de que el cuerpo está expuesto en algunas regiones más que otras a estas fuerzas de presión. ¿Cuáles son? Especialmente la cabeza femoral y el cuello. En la imagen radiográfica también se pueden ver esas líneas. Entonces, ese dibujo en red que tiene no es más que la traducción anatómica del peso del cuerpo que ejerce sobre la estructura interna de los huesos, que por supuesto en algún momento se puede romper. Después de que se ha llegado a la edad adulta,